están? Espero que se encuentren todos muy bien y bienvenidos a este video, a esta segunda parte dedicada a la electricidad de la moto. Ya vimos la ubicación de algunos de los componentes, ahora vamos a empezar con partes del cableado. Para comenzar el cableado vamos a empezar desde la fuente, desde la batería. De la batería, en las motos de la vieja escuela, casi 100% de las veces la corriente va del positivo de la batería hacia el relé. Los relés pueden ser de este tipo o de este tipo. Básicamente es exactamente la misma función. El de la Honda Shadow tiene una diferencia, es que tiene adosado un fusible de 30 A que hace de fusible general. Es bueno en el sentido de que te quedaste sin corriente en toda la moto. Ya sabes que lo que falló fue este fusible o la línea principal. En estas motos ese fusible se encuentra separado, pero en todas las motos siempre hay un fusible principal que es el que limita la corriente y el consumo en toda la moto. Ese relé va cableado directamente de la batería. De la batería va un positivo a uno de los bornes y del otro borne sale para el arranque. El arranque es el dispositivo de mayor consumo que tiene la moto, por eso se cablea directamente desde la batería, pero se acciona por medio de un pulso que proviene del botón de arranque. Ese pulso, al entrar en el zócalo correspondiente, lo que hace es que el relé se junte en las dos patas que hacen un puente entre estos dos terminales y energice el burro de arranque o el motor de arranque. Luego de cableado el arranque, mismo del arranque o de la batería, sacamos el cable principal que alimenta la llave de contacto, que es la que nos energiza en sí toda la moto. Y la llave de contacto tiene tres terminales, una entrada y dos salidas. Una de las salidas energiza solamente los accesorios y la otra energiza no solamente los accesorios, sino todo lo que es el funcionamiento de la moto. Ahora vamos a empezar cableando el burro de arranque y la llave de contacto. Nosotros tenemos dos chicotes, uno positivo y uno negativo. El negativo va desde el borne negativo de la batería, va hacia el motor. El motor tiene que estar a negativo, el chasis tiene que estar a negativo, y en nuestro caso, como tenemos un montón de cosas eléctricas en el tablero del volante, tiene que ir un negativo también para adelante para asegurarnos tener una buena masa. Nosotros en principio vamos a poner este negativo lo más cerca posible del burro de arranque, ya que es el dispositivo que tiene mayor consumo. Ahí ya tenemos el primer contacto. Acá tenemos el negativo que va a la batería y el positivo, que es este, lo vamos a poner directamente desde el burro de arranque. Aquí está en el burro de arranque, no lo vamos a apretar. Después vemos todo el tema de acortar los cables, ver dónde quedan mejor posicionados para que no molesten, para que no se choquen contra otras cosas. En principio lo vamos a dejar así. Ahora tenemos tres cables principales. Uno, el que alimenta desde la batería la llave de contacto, y los otros dos son los que retornan, uno hacia esta caja de fusibles y el otro hacia esta caja de fusibles. Para identificarlos, obviamente, tenemos que tener tres colores diferentes y dos medidas. Primero, el cable de alimentación principal, que es un poco más grueso. Yo voy a poner un cable de 6 milímetros, que es una exageración, pero no quiero quedarme corto con el tema de los cables. Y luego los que retornan las cajas de fusibles son de 4 milímetros. Estos cables van a pasar por aquí. Vamos a pasarlos por el ojal que pusimos, por el otro, por el último, y ahí vamos a subir hacia la llave de contacto.
lo pasamos por los ojales que correspondan ahí, que tiene diferentes agujeros, y más o menos la posición va a ser esta, así. ¿Ah? Luego nos venimos con el cable marrón que va hacia la batería, y este ya lo podemos cortar. Yo les aconsejo que lo dejen un poco más largo. Si no precisan ese cable, no importa, más vale que sobre y que no le falte cable, porque después los cables van quedando cada vez más tirantes y es un problema. Luego el cable rojo, ¿tá? El cable rojo va a ser así, va a pasar por acá y con un terminal se va a agarrar de aquí. Lo cortamos y ya está. Y el azul hace lo propio, va a pasar por aquí, va a enhebrar en ese terminal. Lo cortamos y ya tendríamos el cableado principal. ¿Desprolijo? Sí, obviamente está desprolijo. Ahora lo que podemos hacer es empezar a ponerle terminales. Pero podemos poner terminales solamente de un lado, porque si ponemos de los dos lados los terminales no pasan por adentro del espagueti. Cuando vayan a armar cables o terminales, hay varias cosas que tienen que tener en cuenta. Generalmente los terminales están divididos de esta forma. Esta parte es la que aprieta los cables y esta parte, que es un poquito más larga, es la que aprieta el forro. Nosotros, aparte de armarlos lo mejor posible, vamos a soldarlos. No es un requisito, no es indispensable. Es más, no sé si van a encontrar algún vehículo que tenga los terminales soldados. Pero si son exquisitos, quieren hacer las cosas un poquito más allá de lo que está bien, lo ideal es soldar los cables. Ahí nos aseguramos cero falso contacto. Una vez que lo cerramos, apretamos. Ahí no se sale ni por orden del juez. Lo mismo hacemos con este. Ahí quedó bien agarrado. Ahora está bien sujeto. Vamos a soldar. Bien sujeto, bien soldado. Esto es cero posibilidad de falso contacto. Es la mejor forma que hay de poner un terminal. Agarrarlo correctamente y soldarlo al terminal. Luego de terminar con cada uno, no debemos olvidarnos de la protección de termocontraíble. Esto nos asegura un correcto aislado de los otros terminales, principalmente. Bueno, una vez que tenemos el chicote puesto, ya sabemos exactamente el recorrido que van a hacer los cables, sabemos el largo que van a tener, y luego llega hasta aquí. El marrón va para el positivo, este va para el auxiliar y se conecta a este borne, y el otro va a este borne de este portafusibles y listo. Tienen que ir conectados de tal forma que permita hacer esto a la bisagra, ¿no? Por eso los cables, cuando se metan por acá a sus diferentes bornes, van a ir hacia acá y después su ruta, ¿no? Para que acompañen el movimiento de la bisagra. Una vez que tenemos el chicote dimensionado, lo que hacemos es sellarlo con cinta aisladora. Unas vueltas de cinta aisladora en la punta para evitar que le entre agua, tierra o lo que sea. Pero solamente una vez que estamos seguros el tamaño que va a tener. Este lo vamos a cortar 1 pulgada más aproximadamente. Y como esto, así, de esta forma, se cablea cada uno dispositivo por dispositivo. El espagueti que tenemos es un poco fino y no dio para poner más de esos 3 cables, pero 3 cables gruesos.
Cuando pongamos los de 1 milímetro vamos a poder poner más, pero calculo que no van a ir más de 3 chicotes por acá. Luego los vamos a identificar de alguna forma para tocar el que sea necesario, si es que en algún momento es necesario. Muy bien, ahora vamos a seguir con esto. Este es el plano de la electricidad para el funcionamiento de la moto. Es fundamental que cuando hacemos algún cambio lo reflejemos enseguida en el plano. Nosotros, por ejemplo, cambiamos los colores de los cables por los que teníamos y le pusimos las medidas de los diámetros de los cables. Cuando no ponemos diámetro es porque es el estándar, el que vamos a utilizar como mínimo es de 1 milímetro y esos no los vamos a colocar. Como podemos observar, acá tenemos los portafusibles, la llave de encendido y estos son los cableados que hicimos recientemente. Ahora vamos a concentrarnos en la parte de las bobinas pulsoras. Bueno, en el plano podemos ver que las bobinas pulsoras están exactamente aquí. Este es el cableado de una y este es el cableado de la otra. Los colores que tenemos son azul, uno de los cables, y blanco con azul el otro para una bobina, y amarillo y blanco con amarillo para la otra bobina. Nosotros no tenemos cables de dos colores, o sea, no tenemos el blanco con azul y el blanco con amarillo. Así que los vamos a tener que hacer. ¿Cómo? Es lo que vamos a ver ahora. Bueno, como acabamos de ver en el plano, las bobinas captoras están en este lugar. Vamos a traerlas con el cable original hasta la ficha que viene acá. Este va a ser más o menos el recorrido, después lo vamos a ir agarrando. Después agarramos cable blanco y hacemos más o menos el recorrido hasta la bobina que está más o menos ahí atrás. Es esto. Vamos a cortar un poco más. De acá hacemos dos cables y ahora lo hacemos bicolor. Para hacer el cable bicolor, lo que simplemente hacemos es poner en dos puntos fijos el cable bastante tirante y desde un mismo ángulo pintarlo con pintura sintética. No usen pintura acrílica porque la pintura acrílica es quebradiza. Vamos a usar una pintura sintética. Y la otra clave es no hacerlo muy cerca para que solamente sea una niebla que quede bastante esparcida en el cable, porque si no, de lo contrario, cuando el cable se dobla puede descascararse. Pero como el forro es de nylon y la pintura es sintética, va a hermanar bien una cosa con la otra. Siempre en el mismo sentido. Con eso ya es suficiente. De un lado nos va a quedar azul y del otro lado nos va a quedar blanco. ¿Está? Hacemos lo mismo con los otros cables que necesitemos y listo. Bueno, así de esta forma quedaron nuestros cables. Blanco con azul, blanco con amarillo. Ahora los vamos a juntar con los otros dos, con el cable amarillo macizo y con el cable azul macizo, y los vamos a enhebrar en el lugar donde van. Recuerden que los cables siempre tienen que ser más largos de lo que necesitamos. ¿Está? Y ahí quedan. Ahora vamos a aprovechar el mismo espagueti que va a forrar estos cables para pasar 4 cables más. Los dos de la bobina delantera y los del termostato. Para ello vamos a poner un cable rojo, que es el que va a traer el positivo de la caja de fusibles, y el verde, que es el que va a llevar el pulso desde el CDI a la bobina.
último vamos a poner dos cables más que son los que van para el termostato. El termostato tiene que ir alimentado con una masa. A veces nosotros tomamos como cierto que cuando dos hierros están en contacto van a transmitir bien la masa, pero nunca podemos fiarnos de eso por el óxido, por la tierra, por un montón. Se llega a aflojar algo y hace mal la masa y eso provoca un mal funcionamiento. Siempre tenemos que los dispositivos críticos que tengan su masa. Entonces nosotros tenemos que llevar un cable negro para la masa y un cable azul con negro que lo tenemos que fabricar para el positivo, que le va a dar paso a la corriente para prender el ventilador cuando la temperatura es muy alta. Aquí tenemos nuestro cable azul con negro y nuestro cable negro para la masa. Y estos van más o menos hasta este lugar, lo dejamos siempre un poco más largo. Y esos serían los cables que van a ir por el segundo espagueti. Ahora los vamos a enhebrar todos y después vamos a empezar con la colocación de los terminales y ver la dimensión definitiva. Luego de tener enhebrado todos los cables, vamos a empezar a colocar lo que son los terminales. Para colocar los terminales tenemos que tomar en cuenta cuál es el que está más lejos. El que está más lejos es el del termostato y lo que le sigue son los de las bobinas captoras. Bueno, así de esta forma hicimos las conexiones que van a quedar acá abajo escondidas, luego van agarradas con precintos de esta forma, así, para que queden bien escondidas. Sacamos la conexión de las bobinas y nos venimos con el chicote bien contra el chasis. Las bobinas pulsoras vienen a este terminal. Nos falta solamente ponerle la cinta aisladora para agrupar los cables por utilidad. Acá esta es la salida del CDI. Puenteamos algunos negativos que son la de la pata de cabra y la del embrague. La unimos junto con el negativo y tenemos solamente los dos negativos para poner a masa. Y ya pusimos algunos positivos en el portafusibles. Estos son de las bobinas, este es del CDI y este es del ventilador del radiador. Bueno, una vez terminado el primer chicote de cables, vamos a aprontar el segundo chicote.
ya pusimos los 3 chicotes principales, estos dos y este es el que pusimos primero, y estos dos son uno que le lleva la alimentación de todas las partes hacia el frente de la moto, y el otro también lleva alimentaciones y trae del frente hacia atrás los señaleros, luz de posición y luz de freno. Pusimos un doble conector porque uno es para los propios de la moto y el otro es por si después cuando ponemos el Tour Pack, vamos a ver si podemos conseguir un Tour Pack que tenga luces atrás y lo conectamos acá. Entonces todas funcionan juntas y es mejor visibilidad principalmente en la noche. El último chicote lleva todas las conexiones hacia adelante de forma independiente y tenemos 2 portafusibles que van directo de la batería, no pasan por la llave, o sea que estos están siempre alimentados, que van a ser para el sistema de alarma, para el reloj análogo y para algunos accesorios como por ejemplo los conectores para cargar dispositivos como cámaras y conectar GPS, cosas así. Nos falta solamente un chicote que no va de acá para allá, sino que viene del backwing hasta prácticamente la mitad, que es el que lleva las lecturas de algunos elementos de control, como ser la luz de punto muerto, el sensor de la presión de aceite. La Honda Shadow trae en el radiador, en la parte inferior, un bulbo de temperatura que lo que hace es que cuando el agua está muy caliente prende una luz en el tablero. Nosotros vamos a sustituir ese bulbo de temperatura por uno gradual. Ese lo vamos a conectar directamente a un reloj y lo que va a hacer es indicarnos a qué temperatura está funcionando el motor. Eso nos sirve para muchas cosas, no solamente para saber cuándo pasamos el umbral de lo que es correcto para la moto, sino también podemos ver cuando la moto está trabajando muy fría o muy caliente y eso nos puede delatar algún mal funcionamiento del termostato. Y también el control eléctrico que tiene el termostato para excitar el electroventilador. Luego de poner ese chicote, prácticamente de acá para atrás la electricidad estaría pronta. Nos falta solamente también poner 2 terminales Bosch acá con un conector que traen la salida del regulador de tensión para la carga de batería. Poniendo esto y ese último chicote que llega hasta prácticamente esta parte, de acá para atrás ya estaría todo pronto. Y inmediatamente continuamos con el Batwing. Para eso vamos a bajar la moto, hacer un riel que tenemos que hacer para poner otros accesorios, y ahí, si esto parecía complicado y esto parecen muchos cables, ahí va a ser una maraña porque hay el triple de cables que van acá. En el video anterior me preguntaron por qué tantos fusibles si las motos generalmente tienen 2 o 3 o 4 fusibles. Nosotros queremos hacer el sistema muy parecido a lo que es un auto. ¿Vieron lo que es un tablero de un auto? Una consola de un auto. Está lleno de fusibles. Cada elemento tiene su fusible. Nosotros queremos tener cada elemento controlado. Si algo falla, que tenga su fusible, y vamos a tener totalmente controlado el sistema eléctrico. También me preguntaron el tema de los diámetros de los cables, porque mucha gente corta la sección de un cable, lo ve y dice, esto es un cable de 1 milímetro, pero acá no hay 1 milímetro de diámetro. Y los cables no se miden por el diámetro, sino que se miden por la superficie cuadrada. Si quieren les hago una explicación un poco, a los que les interesa más que nada el armado de la moto, podríamos llegar hasta acá. Y de aquí al final vamos a hacer una breve explicación sobre el tema de los cables. Así que vamos a pasar un segundo al pizarrón. Bueno, primero una de las cosas que me preguntaron, por qué los cables antes eran de cobre forrados, ¿no? Ese sería el interior, el alma de cobre, y ese era el forro. Y ahora son, si este es el forro, son cables, muchos cables adentro del cable, adentro del forro, ¿no? Porque antes eran así y ahora son así. En los vehículos casi siempre fueron de esta forma.
Este tipo de cable se usaba antiguamente para las instalaciones domiciliarias, pero después se descubrió que en un cable la electricidad viaja de forma periférica, o sea, si nosotros pudiéramos medir el interior de un cable, cosa que es imposible porque si hacemos un agujero para llegar hasta el interior del cable, ya sería parte del perímetro y sería algo así. La corriente baja viaja por la periferia de los cables, entonces se descubrió que poniendo muchos cables, las periferias se multiplican y el pasaje de la corriente es mucho más efectivo. Por esa razón, estos cables se dejaron de usar. Ahora me estaban preguntando, vamos a suponer que este manojo de cables forma un cable de ese diámetro. Un cable de 1 milímetro, me decían, acá no hay 1 milímetro. Y no hay 1 milímetro porque en realidad lo que es 1 milímetro es 1 milímetro cuadrado de superficie, que no es lo mismo. 1 milímetro cuadrado de superficie nos da 0,60, 0,70 de diámetro y es muy diferente una cosa con la otra. Esa es la razón por la cual los cables de 1 milímetro, cuando los miramos, no tienen 1 milímetro de diámetro porque se miden por superficie cuadrada y no por longitud. Así que bueno, luego de explicado esto, volvemos a la moto y en el próximo capítulo vamos a atacar todo lo que es la parte de la electricidad del Batwing y vamos a empezar a conectar todo lo que son los controles. Así que bueno, los esperamos en el próximo capítulo, gracias por ver y espero que les haya servido a mucha gente para empezar con sus propios proyectos. Hasta la próxima. En el próximo video cablearemos el Batwing y daremos término a la electricidad de la moto, interconectando más de 25 dispositivos y haciendo las primeras pruebas de funcionamiento. Como siempre, agradecerles ver nuestro trabajo, compartir y comentar. Suscríbete, es gratis, hacete amigo, dale me gusta y que el viento le siga dando en la cara. Buenas rutas.